Buenas tardes y bienvenidos. Tengo que reconocer que para mí es el primer acto público al que asisto y en el que veo a más de 10 personas, ¿no? Así que espero que no me lo tengáis en cuenta. Para mí es un placer estar aquí para hablar de un arte en el que realmente se habla poco, pero se expresa mucho. Se expresa con el movimiento de los bailarines y con la música, por supuesto. Y es un placer porque estoy rodeado de amigos y compañeros, críticos de danza, experimentados, con muchos años ya a sus espaldas. Yo creo que los conocéis a todos, pero voy a presentarlos. Empiezo por el más veterano, Roger Salas. Todos lo hemos leído en El País y es una eminencia de la danza en general y de la danza española en particular. Voy a seguir el orden. Cristina Marinero lleva ya casi, creo que decías el otro día en Facebook, 30 años, ¿no? Yo te conozco hace mucho tiempo. 32 y medio. Le fuiste un poco infiel al cine, que es donde nos conocimos, por la danza, ¿no? Sigues, sí, compaginando, muy bien. Pues bienvenida, Cristina. Olga Baeza, que no la conocía, ¿no? Encantada. Es la primera vez que nos vemos, somos compañeros y te he escuchado alguna vez, pero no te he conocido personalmente. Bueno, estoy en Radio Nacional, llevo un programa que se llama Compás. Ajá. Y estoy toda mi carrera vinculada a la cultura y a la danza, que son 15 años. Pues bienvenida. Gracias. Y Julio Bravo, lo conocéis también todos ya, es crítico de ABC y todos hemos leído también sus crónicas muchas veces. Buenas tardes. Buenas tardes. Quizá el que no conozcáis es a mí, y eso que he trabajado en Televisión Española, pero bueno, siempre he sido redactor jefe de Cultura y aunque salía en cámara, pero ya me cogió muy mayor y salía poco, la verdad. Ya fueron más bien cargos directivos, ¿no? Y luego con Georgina Cisquella pues pusimos en marcha un informativo del que yo estoy muy orgulloso porque era el primer informativo cultural que se hacía a diario en una televisión que fue Miradas 2. Así que bueno, hechas las presentaciones, yo creo que lo que me gustaría empezar, ¿no? Un poco que me comentaseis cuál es vuestra impresión de estar en un teatro y de haber visto ya por primera vez danza, ¿no? Empezamos por ti, Cristina, si quieres. Pues ayer, que por suerte me sentaron junto a Julio Bravo, aunque no veníamos juntos ni somos familia, pero bueno, somos familia de la danza. Ya sí. Sí, y ayer que fue el primer espectáculo y la apertura de Teatros del Canal, pues fue muy emocionante volver porque yo me acordaba de esos días de marzo y esos principios de abril que decías, ¿y cuándo volveremos? Porque claro, es que como se alargaba y se alargaba. Y la verdad es que ayer fue emocionante, pero para mí fue muy emocionante la rueda de prensa de Madrid en Danza. Porque sí que fue el inicio, el día que entramos, ¿no? De nuevo. Y sobre todo porque pudimos charlar un poquito más y se presentó el programa de Madrid en Danza. Pues hombre, si el arte es vida, la danza lo es más, porque como decía Antonia Mercé y también Martha Graham, la danza es verdad, y es la verdad del momento, es la verdad del cuerpo expresándose y es la verdad de la belleza. Con lo cual, Israel Galván nos hizo uno de sus juguetes con El amor brujo, y bueno, la verdad que fue muy emocionante. Decías que no esperabas en marzo estar ahora aquí en junio, ¿no? Bueno, el 16 de marzo a mí un amigo periodista me dijo hasta junio no se abrirá nada. Con lo cual yo tenía eso en mente y quizás por eso estaba un poco más triste, porque ya es como que sabía que el alargar el estado de alarma no era una cosa de 15 días y después íbamos a salir, sino que hasta junio no íbamos a salir de esto. ¿Y qué opinas, Cristina, de que sea precisamente la danza la actividad que ha elegido los Teatros del Canal, precisamente, para empezar un poco a rodar? Pues hombre, para los que llevamos toda la vida dedicándonos a la danza es una satisfacción ver que es el primer arte que se ha visto y que se va a ver y se está viendo en Teatros del Canal. Sobre todo porque, además, Madrid en Danza está dirigido por una persona que es de la danza española. Y yo siempre estoy defendiendo la danza española como arte coreográfico, la danza española como gran arte universal de la coreografía teatral.
Y entonces es una satisfacción no solamente que sea una bailarina y mujer y con una experiencia maravillosa y gran artista la que dirige Madrid en Danza, sino que además este Madrid en Danza es especialmente de danza española y con unos artistas que son cabecera. Echamos de menos a más artistas y yo sobre todo lo que echo de menos es que en nuestra actualidad no vuelva a ser cada vez más, y a lo mejor ahí es un propósito que tenemos que encomendarnos, que nuestra danza vuelva a ser de compañías. Bueno, o sea, lo que hemos vivido los de la danza española de toda la vida, entre comillas, toda la vida, sí, de compañías, de coreografías, no de solos ni de dúos. Ahora está lógico, o sea, son lógicos los solos, sí, por el estado en el que estamos, pero yo echo de menos que se dé más cancha a las compañías de danza española. Pues ahora sí quiero la otra chica que tenemos aquí en el... Muy buenas. La pregunta era que qué sentí ayer, ¿no? Sí, ¿qué sentías un poco en reencontrarte con el teatro, ¿no? Con el escenario, y que haya sido elegida precisamente la danza como la actividad para empezar a rodar en los teatros del canal? El último espectáculo en el que yo estuve fue en el Festival de Jerez. Y bueno, todo aquel que conozca el Festival de Jerez sabe que eso es un tsunami de emociones. Además, pues es un maratón, ¿no? Porque un día ves una cosa, al siguiente otra, incluso hay 2 funciones en un mismo día y demás. Y de repente volví aquí y es verdad que hice alguna entrevista, pero enseguida pues nos recluyeron, ¿no? Entonces, lo de ayer fue una emoción inmensa, de ver que ha sido posible, sabiendo además que ha costado mucho, que ha habido varias programaciones, que no se sabía hasta el final si se podía celebrar o no, que los bailarines no han podido ensayar, que se lo han tenido que trabajar muchísimo, y era como, bueno, pues aquí está la danza y dándolo todo. El cartel es estupendo, pero no solo porque sea danza española, porque Aida ha demostrado en los 5 años que lleva que lo que programa es bueno, es de calidad. Sea danza española, que yo también soy muy fan, Cristina, de la danza española, o sea, contemporáneo, nacional o internacional. Y eso es garantía. Para mí, Aida Gómez programando es garantía, por lo que ha demostrado, y no porque esté por aquí, que debe de estar por ahí, pero lo digo de corazón. Entonces, pues sí, es el decir, si se puede, qué alegría que sea la danza. Imagino que también habrá sido cuestión de plazos y de casualidades, ¿no? Porque que Madrid en Danza se iba a celebrar en junio, se sabía, bueno, que cambió las fechas, ¿no? Que esto era en diciembre, noviembre, antes y ahora. Pero bueno, qué bonita casualidad y qué maravilla que se puede hacer, claro que sí, por supuesto. Seguimos por ese lado. Julio, ¿cuál es tu opinión? Pues hola, buenas tardes. Evidentemente una emoción enorme, una alegría grande. La sensación cuando me senté en la butaca fue la de la frase atribuida a Fray de León, la de decíamos ayer, porque parecía que nada había pasado, ¿no? Y que este paréntesis se había cerrado ya. Yo creo que queda mucho todavía para cerrarlo. Ayer también tenía una sensación agridulce, porque era un quiero y no puedo. El tener al lado, yo tenía a Cristina, pero delante estaba ese señor calvo, que había 100 en las butacas y la verdad no me inspiraba mucha confianza, pero sobre todo esperanza. El primer paso hay que darlo para empezar a andar y lo hemos dado. Y que sea con danza es que es lógico, porque lo primero que hace el hombre es bailar y podrán cerrársele todos los escenarios, que no va a dejar de bailar nunca. Bueno, Roger, te hemos dejado como el más veterano para el final. Para que nos ilustres cuál ha sido tu sensación. ¿Echabas de menos la danza? ¿Tenías mono de danza? Voy a ser sincero, porque creo que no tiene ningún sentido que hayamos hecho un esfuerzo todos por estar aquí y dar una respuesta protocolar o diplomática. Yo le agradezco mucho primero a Aida Gómez todos los esfuerzos que ha hecho porque esto se haga y quiero también agradecerle la invitación a poder hablar hoy con todos vosotros. Luego, lo primero que quiero decir es que la sala me hizo una impresión espantosa, desastrosa, caricaturesca, ingrata. No es lo que nos merecemos, ni los que están ni los que no están.
Y eso tengo que decirlo, no me puedo quedar. Eso lo escribí hoy en mi periódico y creo que tengo que decirlo. Y creo que eso ha arruinado el trabajo de Israel Galván. Porque el trabajo de Israel Galván, aunque tenga aparentemente un contenido histriónico, hasta humorístico si se quiere, con esa caracterización de la bailadora o cantadora de tablao, ese personaje que él caracteriza durante la primera parte del espectáculo. Todo eso es muy serio, todo eso no es una broma, todo eso no son 4 maniquíes alquilados y 4 matojos repartidos por el patio de butaca, y ese trabajo de Israel Galván sobre todo no es en lo absoluto un quinteto tocando en plan hilo musical de un consultorio de dentista hasta que empieza el espectáculo. Eso me resultó incomprensible, porque, repito, porque creo que el trabajo de Israel es muy serio y no merecía eso. Luego, con respecto al espectáculo, hoy he dicho en la crítica lo que tengo que decir, no voy a decir más de lo mismo porque se puede entender como peyorativo, es mejor decir más en su estilo, más continuando adelante en su propia búsqueda personal, y un esfuerzo enorme y muy ambicioso, una obra como Amor Brujo, llevarla al registro individual, cosa que tiene tradición dentro de la propia danza española. Pero hoy no, en lo que he escrito no me quería meter en ese asunto, pero esa idea de que un personaje haga varios es una cosa que Juan Dudaeta lo puso en práctica cuando hizo su Don Juan, y Antonio también lo puso en práctica cuando hizo la suite sobre el retablillo. Es decir, hay varios antecedentes de lo de doblar personajes y lo de abarcar con el solo una obra que en principio está concebida para un conjunto. Roger, centrándonos un poco, ya habrá tiempo de hablar del espectáculo este concreto, pero a ti la nueva normalidad, digamos, no te ha gustado nada. La nueva normalidad es una farsa. La nueva normalidad es una farsa y a mí me gusta mucho, perdonarme con traducción propia, un verso de Eliot que dice: estamos en una fantasía y la realidad está enfrente esperando. Yo creo que eso retrata suficientemente la situación en la que estamos. Pues si te parece vamos a entrar en el tema. Efectivamente no hay nada nuevo bajo el sol. Ha habido otras crisis, ha habido otras pandemias, ha habido otras guerras. Y bailarines muertos. ¿Cómo ha afectado eso a la danza? ¿Cómo ha afectado esas otras crisis a la danza? Yo creo que mucho. Justamente hoy he terminado un texto que me han pedido de la Universidad de Bolonia sobre esto y he empezado contando una cosa que es inevitable. Este año, en 2020, es el 150 aniversario de Coppelia, del estreno de Coppelia. Bueno, el Coppelia se estrenó en 1870 en París y coincidió con la guerra franco-prusiana y con el asedio de París. Lo primero que hizo la Ópera de París fue suspender de sueldo a todos los trabajadores de la ópera. Y los mandó para su casa prácticamente después de la función número 17 de Coppelia. Giuseppina Bosacchi, la bailarina que era la gran promesa de las nuevas gestual de la ópera, murió de hambre y de la epidemia de viruela que había en París en ese momento, una epidemia de viruela que se supone llegó a los 150.000 muertos en 40 días, que son cantidades estimables. Se ha sabido luego, una cosa que ya Borges en su libro sobre la danza en la época de Napoleón III lo dice, que él suponía, y resultaba que era verdad, que varias bailarinas y bailarines de la ópera murieron de hambre. Murieron de hambre. Muchos vivían en las propias mansardas de la ópera Le Pelletier y muchos murieron de hambre. Esto es una cosa enormemente trágica, pero creo que es atinado recordarlo.
Efectivamente, además, a partir del 1917, por ejemplo, con la gripe española, Claro, en el 19... hay un parón de creación muy fuerte. Pero yo quería comentar, por ejemplo, que documentándome estos días un poco, he visto que, sin embargo, se estrena en Londres, en el Teatro Alhambra, una obra como El sombrero de tres picos, ¿no? Que parece una contradicción, ¿no? En plena pandemia. Cuando Diaghilev, para detalles sobre esto, recomiendo la biografía de Massin de Vicente García Márquez. Es un libro que tiene toda la vigencia del mundo y ahí hay una serie de detalles sobre esto que tú has mencionado. Cuando ya el ballet ruso de Diaghilev se va de Madrid, se va de España, porque en realidad estaban residiendo en San Sebastián, cuando se van de España hacia Londres, ya se van en el eje, en lo que se llama ahora ¿cómo que dicen? La curva o el pico de la epidemia, de la gripe española, que no era española, como ya sabéis. No sé si Cristina quiere añadir alguna cosa. Pero sobre todo con las biografías de los bailarines de los bailes rusos, también con la biografía de Lidia Lopokova y con la Sokolova, se puede saber que la epidemia no en Madrid, o sea, en España, estaba ya en el 17. O sea, tanto una como otra cuentan que cuando regresaron de Sudamérica en 1917 y vinieron a Barcelona y luego a Madrid, Barcelona ya estaba medio desierta porque la gente estaba ya con la gripe, que el liceo tenía media entrada, aunque luego las crónicas de los periodistas hablan de éxito y llenazo, etcétera, etcétera, pero ellas dicen que estaba la ciudad bastante vacía y que eran los fans los que acudían a verles, caigase quien caigase, ¿no? Y que cuando vinieron a Madrid también estaba desolado porque la mitad de la gente estaba confiscada y la otra mitad se había ido a sus casas de campo, como pasó aquí cuando se empezó a ir todo el mundo a la playa. Y es que lo mismo que dice Lidia Lopokova, que luego fue la mujer de John Maynard Keynes, el economista, y lo dice la Sokolova, que acababa de tener un bebé cuando venían de Sudamérica, y además con Lidia Sokolova se quedó en Madrid antes de ir a Lisboa Félix Fernández, el bailarín español con el que Massin aprendió danzas españolas. Y fíjate, Roger, que ahí ya Félix mostraba sus rasgos un poco esquizofrénicos, por llamarlo de alguna forma, por el miedo a la epidemia y luego en el estallido de la pequeña revolución en Lisboa cuando fueron a Lisboa. O sea, que ya Sokolova habla de un Félix que no era el posible bailarín centrado o como querría Diaghilev que hubiera sido. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Julio, Olga. Bueno, a lo mejor Roger me puede corregir si me equivoco, ¿eh? En 2012 aquí hubo una exposición en CaixaForum en Madrid sobre Diaghilev que se inauguró en Londres 2 años antes y luego se pudo ver en Barcelona. Entonces yo tenía el catálogo estos días y he estado mirando, ¿no? Y si no me equivoco, Diaghilev estuvo en España durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 aproximadamente, pues empapándose un poco de lo que había aquí, ¿no? ¿Qué pasa después, no? Esa pregunta de por qué los ballets que duran hasta el 29, cómo siguen, si les afectó o no la guerra, además. Y según he podido yo ver, tenía mucha importancia los patrocinadores también, que eran, claro, que eran grandes, pues eso, grandes mecenas de todas las artes, pues todos los que colaboraban con este empresario, que era Diaghilev, que cogía los mejores talentos de todas las disciplinas. Y esto lo llevo aquí ahora porque a mí lo que me preocupa ahora es lo que va a pasar, porque hablamos del pasado, y del pasado más reciente, que es 2008, que es la otra crisis que tuvimos, yo creo que la danza no se ha recuperado. Y entramos en otra. ¿Qué va a pasar? Aquí no hay ley de mecenazgo de momento. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo se vuelve a esa normalidad? ¿Y en qué normalidad estábamos, no? Podemos hablarlo luego, ¿eh? No quiero yo reconducir el tema, pero es un tema que creo que a lo mejor interesa. Del pasado se aprende. Del pasado se aprende, por supuesto. Del pasado se aprende y si se aprende. ¿Eh? Si se aprende. Se aprende. Si se aprende. Que sí, que estoy contigo. Quiero decir que se aprende. aprende. Que si se aprende. Que no siempre. La preposición no me llegó. Me llegó solo el aprende.
Obviamente, esperemos que aprendamos. Eso es interesantísimo, eso que usted plantea es interesante porque realmente yo en lo que me había preparado empezaba y terminaba con sugerencias de 5 compañías de ballet del mundo que han retomado ya la actividad y de qué manera la han retomado. La mayoría de estas compañías tienen una característica que no las tienen las nuestras, que es que tienen sedes con teatro. Que eso aquí, volvemos al viejo argumento que es de muy que importante. la supervivencia orgánica y natural de una compañía depende en gran parte de disponer de un espacio de exhibición adecuado. Eso es muy importante. Entonces, el Real Ballet Danés, por ejemplo, hoy está dando la primera función en la nueva ópera, que como sabéis han hecho esa ópera maravillosa frente al mar allí. Entonces, en la web te lo explican cómo, y pueden albergar con toda esta cosa de las distancias preventivas y demás, pueden albergar a un montón de gente. Es decir, entonces están experimentando ya con la idea de seguir adelante. ¿Qué ha hecho John Neumeier? John Neumeier también ha empezado a trabajar en un ballet que se llama Gauche-Lay. Como sabéis, en América hay la tradición de que cuando se cierra el teatro ponen en el centro del escenario un mástil con una bombilla que tiene toda una serie de significados, algunos más poéticos que otros, pero que en realidad lo que quiere decir es que no hay bailarines en el escenario. Eso es lo más importante, que no hay personal artístico en el escenario. Entonces, Neumeier está haciendo Gauche-Lay con esta luz en el escenario y usando los 62 bailarines de la compañía. Ha dicho quiénes viven juntos. Bueno, pues entonces, pareja obligada. Ha hecho una serie de grupos de compas de D y con los que están solos, que son la mayoría, ha hecho una especie de loop de cinta continua de solos a través de una música de piano de Schubert. Originalmente iba a trabajar con orquesta, pero se ha dado cuenta que en estas circunstancias lo de la orquesta también es un problema. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha acudido al piano. Entonces hay 2 pianistas, sin prerrelevo, porque si no es agotador, un pianista que se da a la vez al otro, y entonces con los 60 bailarines establece una especie de cinta continua y tal, y ni la música ni el baile se detienen en algún momento. Bueno, John Neumeier ha demostrado sobradamente que es un genio de la coreografía y que es un excelente coreógrafo, y esta idea tiene una serie de valores prácticos y simbólicos, tiene las 2 cosas. Pero repito, ¿por qué han podido hacer esto? Porque además de que la interrupción ha sido mínima allí, tienen una infraestructura, un respaldo de una infraestructura que les permite hacer esto. Es decir, en nuestras condiciones son absolutamente distintas. Lo que está claro, Julio, es que va a afectar de una u otra manera. Evidentemente, como a todos nosotros, toda la sociedad. Te hablabas antes de la creación. Yo quería volver a ese asunto. Durante estos días he tenido oportunidad de hablar con creadores de distintas disciplinas, no solo danza, y había un nexo común. Todos me decían, los primeros días era incapaz de trabajar, de concentrarme, de crear, pero después ya he empezado a volver a mi actividad y la he tomado de otra manera. Eso tanto pianistas como directores de teatro como coreógrafos me han comentado lo mismo. Que no va a ser lo mismo, evidentemente. Por las circunstancias en las que veníamos ya, digamos que llueve sobre mojado en el asunto de la danza, un arte que está muy machacado, y entonces ahora todavía más. Porque hay una incertidumbre, nadie sabe dónde está el final del túnel todavía. Se habla de... O sea, la clave es la vacuna, y
que podamos volver a recuperar. Pero la danza también es un arte de relación con el otro. Entonces, de momento va a haber que modificarlo, igual que el teatro. Sí, que resulta igual que la difícil porque música. no sabemos qué va a pasar. A lo mejor mañana aparece una vacuna o aparece un tratamiento y Claro. se acabaron los problemas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Pero no lo sabemos. Es que lo terrible de esto es que hay que estar separado. Claro. Porque es que en las guerras ha seguido habiendo teatro y cine. O sea, Morena Clara se vio durante la Guerra Civil Española en los cines que podían seguir proyectando. Y se vio Roberta de Fred Astaire y Ginger Rogers en todos los cines durante la guerra, porque eran las películas que se quedaron, y como Estados Unidos se cortó, ¿no?, la distribución, y los bailarines seguían bailando. Algunos, o sea, los que les tocó en un lado o en otro, pues tenían que en determinados momentos acceder a lo que uno u otro lado gubernamentalmente les decía que hicieran, ¿no? Pero es que el Royal Ballet, antes de llamarse Royal Ballet, su gran éxito fue durante la Segunda Guerra Mundial, bailando por todo Reino Unido. Yo leía... Sí, pero no, Casual. pero el bailarín podía parnear a la bailarina. Claro, Claro. eso no es lo que está diciendo Historia Cristina. Totalmente distinta. Pero si es lo que he dicho de partida, que es que aquí tenemos que estar separados. Claro, esto- Porque en otros desastres como las guerras, porque anteriormente no hemos tenido nada similar. Volvemos al verso, Y el público volvemos también, al verso de que es Elliot. parte del espectáculo. Es una fantasía creer, perdóname que he interrumpido, que es una fantasía creer que podemos tirar adelante en las actuales condiciones. Claro, es lo que yo decía, incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a volver. Entonces, ahora que hemos empezado a andar, tenemos que andar con las muletas. El artista necesita al público. Si ve a la mitad, pues es otra cosa. El público mismo, las relaciones entre nosotros. O sea, el teatro es el arte de respirar, o sea, el teatro en general, las artes es el arte de respirar juntos. Si no podemos, porque es lo que nos mata, tenemos que plantearnos otro panorama, evidentemente. Yo creo que además hay un problema de raíz, y es que, por ejemplo, los bailarines deberían de ser considerados como deportistas, y en un partido de fútbol primero hay un entrenamiento y a los futbolistas se les está haciendo test continuamente. Eso aquí no pasa. Pero si tú no ensayas, no puedes salir a escena. Y entonces es un problema que vivimos en esta sociedad actual. Aquí, por lo menos en España, ¿cómo se entiende la danza? Y entonces, pues la incertidumbre de la que habla Julio es mayor aún. Y la frustración de muchos creadores también. Pues eso, en este Tienes tiempo razón en la diferencia de cómo se está afrontando la crisis en el fútbol, por ejemplo. Eso lo digo yo en mis donde- crónicas, donde cuando te mueve empezaron a... muchísimo dinero. Pero, Y en la danza, ¿no? o sea, Sin que sirva de precedente, voy a defender a Dinain. Eso estaría, esto hay que apuntarlo, ¿no? Sin que sirva de precedente. En realidad, una de las cosas sobre las que se han preocupado es la cuestión de los PCR para los bailarines. Y entonces están en ello. Me consta que están en ello seriamente, además que un epidemiólogo determinado de la sanidad pública, obviamente, y están y de hecho han hecho una primera prospección total y están ya en la segunda, etcétera. Que creo que otra cosa no pueden hacer. Creo que han hecho lo que humanamente con las herramientas que tienen en la mano. Es que no tienen otra cosa que hacer. Quiero tocar un tema al que creo que todos aquí son sensibles, que es al entrenamiento doméstico. Esto que se ha puesto de moda de te conectas y te destrozas las rodillas intentando hacer entrechasis en tu casa con el suelo de terrazo. Esa es la conclusión de esto. Eso es otra cosa que me parece ante la que prácticamente nadie de la profesión ha tenido una posición suficientemente honesta y crítica. Es una fantasía que eso en realidad entrene al bailarín. Probablemente te ayuda a estirar un poco y más o menos a creerte, pero eso ni te mantiene en forma realmente. Y esto lo digo porque lo he consultado con un montón de bailarines de diversas especialidades, ya sean de ballet clásico, ya sean de danza española, ya sean de contemporáneo. Eso es una especie, es un
es lo que yo llamo un paliativo engañoso. Es un paliativo engañoso y sobre todo incluso peligroso. En el caso, repito, el tema del salto. Yo he visto en Facebook, en Internet, en las redes, bailarines haciendo unas cosas en un suelo de mármol, y digo, pero bueno, nadie le ha dicho a esa chica o a ese chico, oye, estás poniendo en peligro para siempre tu integridad como bailarín. Eso, yo creo que hay que empezar por ahí. Creo que eso es una cosa que... Y no solo la integridad física del bailarín, que es lo más importante, la integridad física del bailarín, que es lo más importante. Pero hay una cosa que tampoco podemos descuidar, que es que todo esto se ha hecho gratis, esta oferta, y que yo creo que es una oferta peligrosa en el sentido de que podamos acostumbrarnos a ver la danza en lata, por decirlo de alguna manera. Y de esto quería que hablases un poco. Yo creo que ese peligro es muy relativo. La fuerza del directo es la ventaja que tiene la danza, la que tiene el teatro, que tiene la música en directo. Por muchas grabaciones que haya de la Giselle más maravillosa, es 100 veces mejor ver una Giselle menos maravillosa en directo. ¿Que se ha hecho gratis? Sí, porque tanto bailarines como actores como músicos tienen necesidad de expresarse. Y esta situación ni la habíamos vivido ninguno, ni nadie la esperábamos. Entonces, cuando además es una situación inesperada, que se te echa encima, tú tienes necesidad de volcar y encuentras ese vehículo que hasta ahora no había, que es el de redes sociales, y efectivamente ha sido un desbarajuste y tenías programación a veces que no tenías horas en el día para ver todo lo que quisieras. Pero bueno, es la necesidad de expresarse de los artistas, es normal. ¿No ves peligro de que aparezcan plataformas que parece ser que están apareciendo? No más que ahora, no más que ahora. El peligro está en que la gente se vuelva más cómoda, pero la sociedad se lo está haciendo ya. Sin embargo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la música. O sea, están descendiendo las ventas de discos porque hay modos de acceder a la música de otra manera, pero al mismo tiempo la gente tiene una necesidad mayor de acudir a los conciertos. O sea, el arte es la necesidad de estar con el otro, de compartirlo, no es solo de expresión, es compartirlo. Y eso en tu casa sí te lo puedes compartir con el de al lado, pero no tienes esa sensación. Y esa es... Por eso el teatro, en las artes escénicas, cuando hablo del teatro me refiero en general, no morirá nunca. Estará moribundo, pero no morirá. Es que sabes lo que pasa, Antonio, que yo creo que también a veces aquí en España, y bueno, Roger ha viajado muchísimo más, pero cuando vas a Londres y ves que está lleno Covent Garden con todos los ballets siempre, que venden todos los vídeos, que hacen las emisiones en cine... O sea, que digamos que hay un todo alrededor del ballet y de la coreografía, ¿no? Y sea del estilo que sea. No hay miedo a nada, porque digamos que el ballet en el teatro existe y va a seguir existiendo, y todo lo demás que se aporte o se añada o surja es un además. Nunca vas a quitar la raíz que es el ballet en el escenario. Entonces, si surgen plataformas o si surgen formas de ver ballets, yo desde luego ha habido un momento que yo ya no veía nada, porque primero era como una sobreoferta. Segundo, yo tengo muchos vídeos que los he visto una vez y son coreografías maravillosas, a lo mejor los he consultado en alguna ocasión, pero lo que yo quiero es venir al teatro a ver danza. Y cuanto mejor sea la danza, y siempre yo apoyo, cuanto más coreografía, cuanto más se baile, porque hay a veces una tendencia a bailar menos, yo quiero venir al teatro y puedo verme mañana un vídeo, pero yo creo que no va a dejar de haber nunca artes en vivo porque lo llevan existiendo. ¿Desde cuándo? Son siglos y siglos, ¿no?
hay ya consecuencias, yo siento mucho. Sí, eso que tú dices está bien, pero no deja de ser, en el fondo, una apreciación romántica. Es decir, cuando te mueves en un terreno un poco más empírico, ves que efectivamente incluso hay una especie de loop entre el vídeo que te oferta la cartelera y el que te venden en la propia boutique del teatro. Es decir, hay una especie de lazo que eso es otro tema, pero que también en el que se puede en un momento determinado entrar. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es el tema de la pandemia del COVID-19 y las consecuencias en el mundo del ballet, el Scapino Ballet de Rotterdam, los políticos de la región han anunciado el cierre. Han dicho, se acabó. Han aprovechado esta circunstancia para... Llevaban tiempo intentando cerrarlo. Primero le hicieron una requisitoria porque abandonaron. Como sabéis, Scapino es una compañía que surgió con la idea de estar dedicada al público infantil y familiar. Y luego los nuevos directores decidieron, no, nosotros vamos a hacer nuestra obra. Esto del repertorio para niños, que se ocupe otro. Y el resultado de esto ha sido que la compañía se termina. La compañía se termina y ya el gobierno municipal, que son los dueños de la sede, la ha puesto en venta. Esa es ya una consecuencia directa del COVID-19. Otra cosa que ha pasado en nuestro medio y que yo no he visto suficientemente bien tratado en la prensa es el cierre de los tablaos. Claro que sabemos que no son rentables, pero el tablao, todos los que estamos aquí sabemos de lo que estoy hablando. El tablao es una célula fundamental de la propia danza española. En eso no tengo que esforzarme en hacerme entender. El hecho de que de golpe los 5 tablaos principales de Madrid, los 4 más importantes de Barcelona y creo que 3 de Sevilla, de los grandes, hayan echado el cierre a la vez, pues es un drama. Eso es realmente... Me imagino que está relacionado, entre otras cosas, con la falta de turismo también, de turistas. Sí, está relacionado con la falta de turistas, pero el hecho en sí es que sitios como el Café de Chinita, por ejemplo, o el Corral de la Morería... Café de Chinitas cierra definitivamente. Sí. Bueno, y Casapatas. Que han cerrado, sí. En el caso de Casapata es relativo, porque se siguen manteniendo algunas actividades y las clases, etc. Pero bueno, esto de que cierran los tablaos, he visto 2 noticias de 4 líneas y no he visto una contundencia de tratar el tema profundamente. Luego, en Alemania ha pasado una cosa más grave. El partido de extrema derecha, Alternativa por Alemania, que son los que dominan la política en Dresde, como sabéis, ahí está el Erau, que es donde se inventó la danza expresionista alemana, y está reconstruido, y donde el ballet de Frankfurt actúa de manera fija, y donde es una especie de templo de la modernidad en la danza, y un lugar de peregrinación de todos los artistas de danza. Bueno, Alternativa por Alemania ha conseguido llevar al Parlamento del Land, a que pertenece Dresde, ha conseguido llevar una propuesta de cerrarlo, despedir a todo el personal de danza, entregarlo a una gestión privada y alquilarlo para bodas y comuniones. Entonces, me parece gravísimo. Parece francamente grave. Y como eso, tengo una lista como de 10. ¿Y qué puede pasar, por ejemplo, Roger, aquí? ¿Qué puede pasar aquí en España con compañías privadas? Con la compañía privada, la situación, ahí ya no voy a defender al INAI. Yo creo que tenían que haberse exprimido la naranja y haber creado una comisión especial para estudiar cómo salvar a las compañías
que estaban trabajando y que productivamente se les veía que iban adelante. Yo tengo aquí frente a mí a Antonio da Rosa y a Matías, que son los coreógrafos de Corsia, que ahora estaban en medio de la producción de una gran producción que era una versión contemporánea de Giselle, con coproducción, si no me equivoco, de varios teatros y con la colaboración de varias instituciones. Bueno, pues yo creo que es importantísimo el ministerio, la comunidad, el ayuntamiento, o quizás todos reunidos, que se hubiera creado una comisión para decir, ¿cómo salvamos el trabajo de estos chicos? ¿Cómo hacemos que esto de alguna manera no se eche en saco roto y se pierda todo lo que habíamos hecho y no continuemos adelante con lo que debemos hacer? De modo que ahí sí yo creo que estamos tarde. Estamos tarde en intentar salvar las instituciones privadas. En eso estamos tarde y no veo una actuación clara, ¿eh? No la veo. Muchos temas que quiero retomar, a ver si me acuerdo de lo que está diciendo Roger. Primero, el tema de qué va a pasar, ¿no? Ahora con las compañías privadas y tal. Yo creo que lo que necesita la danza ahora mismo es que haya instituciones públicas y festivales grandes que les apoyen, que no se cancelen, que se aplacen, porque si no, no se va a poder salir. Eso es lo que pienso yo. Y no todas van a poder, lógicamente. Pero es verdad que eso de no cancelar y aplazar pues da un margen, ¿no? Que el Festival ahora de Música y Danza de Granada pues pueda tener el estreno de Antonio Ruz o de Najarro, pues eso da una esperanza a compañías privadas, que no es definitivo. Lo de los tablaos que decías, que no has oído repercusión en los medios, yo creo que tienes razón. Y no sé si es justificable, no lo quiero justificar, pero es verdad que poco antes surgió lo de Unión Flamenca. Poco antes, que estuvo mucha repercusión. Con Eva Hierbabuena, eran varios cantaores y demás defendiendo la unión del flamenco y salió en muchos medios. Entonces ahora lo otro ha sido como la Asociación Nacional de Tablaos, que empezó así. Yo creo que se ha perdido un poco por eso, que no lo justifico, que creo que es muy importante resaltarlo, pero que creo que puede ir por ahí la cosa. Y luego el tema, muy brevemente, de las nuevas tecnologías. A mí me parece que hay un batiburrillo de cosas que han pasado en cuanto a nuevas tecnologías. Primero, que se han facilitado, como hablábamos, algunos ballets clásicos y tal para poder ver desde casa, y creo que en eso no va a haber ningún problema porque la gente sabe lo que es ir al teatro y respirarlo, y que está bien sumar, y que bueno, hay gente que a lo mejor no puede salir de casa en determinado momento y no porque esté confinado, y viene bien. Luego ha habido mucha gente que ha querido dar clases en circunstancias que no debería haber dado clases, o gente que no las daba habitualmente y ha dicho, oye, pues si tengo aquí un Instagram voy a hacer yo con mis cositas. Y luego ha habido gente como el English National Ballet con Tamara Rojo dando clases en la cocina, que a mí me ha parecido maravilloso. Y yo no las he dado, yo las he visto solo. O sea que creo que ha habido un poco de, bueno, pues eso de batiburrillo, y que al final es el público, el espectador, el que se tiene que quedar con, si sabe identificar lo bueno, con lo que puede aportar y lo que puede sumar las nuevas tecnologías, que también puede ser mucho. Ya paro. Julio, ¿cómo ves el futuro más inmediato? Yo es que vuelvo a la palabra que he utilizado antes, que es incertidumbre. Entonces, el futuro más inmediato lo veo negro, porque nadie sabe qué vamos a hacer, nadie tiene la llave, porque el dinero no cuelga de los árboles, porque hay una situación extrema sanitaria y social, y eso sumado al estado de arte machacado que tiene la danza desde hace años en este país, porque no se puede ahora, no vamos a ocultarlo, es un arte que se ha estado machacando. Entonces esto es el último golpe, no creo que sea. Entonces, desgraciadamente veo el futuro inmediato muy negro. Ahora, que los bailarines, que los coreógrafos van a resurgir, que no les dejan expresarse con el brazo derecho, lo harán con el izquierdo. Eso no me cabe ninguna duda, porque está en el alma del ser humano y está en el alma del artista, que se te dejarán la sangre, el sudor, algunos la vida, seguro, pero la historia es un continuo reciclaje. O sea, si nos ponemos a pensar cómo era el mundo de la danza hace 200 años,
es que no tiene nada que ver con ahora. Entonces, es muy duro porque los que vivimos ahora somos nosotros, pero esto es... ¿Eres un pesimista optimista? Sí, no sé, yo creo que es realismo, pero cada uno que Antonio, me califique como quiera. de todas formas, yo lo que pienso es que España ha dejado la danza solo para que se pueda desenvolver desde un lado apoyado por lo público. A mí eso me parece bastante perverso. Es que solamente los bailarines y coreógrafos pueden hacer algo si están apoyados por lo público. O sea, lo que decía Roger de Antonio, de su creación o de cualquier otra creación de otro bailarín, coreógrafo, otra compañía, es que tiene que estar siempre apoyado por lo público. Y claro, cuando tú ves un poquito la historia de lo que hablábamos de los ballets rusos, que es que los ballets rusos no solamente en esos años tuvieron la Primera Guerra Mundial, la gripe mal llamada española, porque incluso estudios de hace poco ya ponen el origen en China, otra vez, en China en 16-17, incluso luego otros han dicho que Austria... Los soldados americanos que desembarcaron en Francia, pero bueno, lo que sabemos por las bailarinas de los ballets rusos es que en noviembre del 17 pululaba por Europa ya la gripe. Pero los ballets rusos, fíjate, con todo eso, se convirtieron en apátridas porque llegó la revolución bolchevique, ¿no? Y ya, o sea, eran enemigos de los aliados porque Rusia había firmado el acuerdo con Alemania en la Primera Guerra Mundial en 17-18, ¿no? Y ellos siguieron. Y es que esos años del 17 al 20 es la época de Massin, es la época en la que Massin hace sus coreografías. O sea, un principal bloque de sus coreografías, hace 8, y se estrena también el poema sinfónico Fuegos Artificiales o Juegos de Artificio. O sea que la gente no paraba y estaban entre submarinos alemanes cuando volvían de Sudamérica, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, con lo cual ellos se convierten como en enemigos de los aliados, la gripe, van a Lisboa, la revolución, que están entre medias de los disparos, o sea, los transportes que no eran los de hoy en día. Pero ese componente privado hacía que siguieran. Y es verdad que en esa época fue cuando Diaghilev casi ya tira la toalla definitivamente, como le aconsejó su amiga Misia. Pero como era algo privado y algo por amor a seguir haciendo coreografía y danza, siguieron. Y yo lo que creo es que España se merece que cualquier persona que tenga inquietud tengan los cauces para hacerlo, pueda alquilar un teatro en un momento determinado porque ha encontrado un patrocinador y pueda estrenar, y no que siempre esté con lo público a cuestas. Pero la raíz de ese problema está en otro sitio. No hemos sabido ni siquiera redactar una ley de patrocinio y mecenazgo que progrese. Te puedo decir exactamente las fechas. Desde febrero de 1988, en febrero de 1988 se redactó el primer borrador de la ley de mecenazgo. Y me pasó por la mano porque yo había acabado de entrar en el Ministerio de Cultura. Entonces, estamos en el 2020 y al borrador se han sumado otros borradores y otros borradores y van al Congreso y vuelve al Senado y no sé qué, y al final no tenemos ley de mecenazgo, y naturalmente el Banco de Santander, Juanito Pérez, que el millonario y el petrolero, dice: por aquí te voy a dar dinero si ni siquiera me compensa adecuadamente que te ayude. Sí, continuamente nos estamos comparando, por ejemplo, con países de la Unión Europea, y en esos países eso está solucionado. Claro, incluso lo quiero público, decir Cristina, con esto. No hay una ciudad que tenga un teatro público o un ballet, sino que son muchas ciudades las que pueden tener incluso compañías de ballet. Pero eso sí, pero eso son circunstancias particulares, sí, que necesitarían otro análisis. El tema de la ley de mecenazgo es una cosa que yo estoy seguro que si tuviéramos una ley de mecenazgo, no solamente por la cosa del postín,
el real tendría más dinero, sino que las compañías privadas se podrían buscar la vida y podrían tener más financiación. Pero sin el instrumento de desgravación, no vamos a ningún sitio. Es fundamental. Roger, ¿y tú que has seguido esto de cerca, cuál es la razón última de por qué no sale esa ley de mecenazgo? Es muy complicado. Se resume en Ministerio de Hacienda. ¿Qué? Es muy complicado. Donde se resume en Ministerio de Hacienda. Sí. No hay más. No, un solapado de competencias y esto está más redactado y esto no va aquí, y aquí no puedes usar ese adjetivo y no sé qué. Mira. Y el lenguaje institucional prevé... Sí, hablaba antes, además de, lógicamente, estoy totalmente de acuerdo, porque además seguro que habría muchos millonarios que dirían... Yo no creo que habría tantos, tampoco nos pongamos en este plan. Sí, Tampoco nos pongamos que la en este cosa es plan, ponerse en marcha, Roger. Que tradicionalmente el millonario español no es ni el inglés, ni el danés, ni siquiera el francés que solo piensa en los franceses. Sí, pero Espero mira... que si hay un francés que nadie se me ofenda, pero es que es así. Entonces, el millonario español, la idea del mecenazgo como tal y del apoyo al producto, mira, tengo mis dudas, con perdón. Sí, pero mira, la experiencia que ha tenido el cine desde que hicieron la figura económica de las agrupaciones de interés económico, que es para que aquellos empresarios que no son empresas de cine puedan participar en la producción de una película, no veas lo bien que ha ido. Y yo trabajé directamente con un empresario de Valencia que tenía ganancias ese año y dijo, lo voy a meter en una película, y apoyó, dio sus millones a la banda Picasso de Colombo. Resultaba complicado convencerlos, porque además los empresarios lo primero que te dicen es ¿y cuánto dinero voy a ganar yo? Y dices, claro, depende si le gusta al público la película o no. Pero aquí con las artes hay una contrapartida, y ahí es donde vendría el trabajo de los creadores y de los productores, ¿no? Pero Cristina, seamos realistas. Si aquí, y esto no tiene nada que ver con el COVID-19, pero aquí ha habido directores generales que cuando le han dicho lo que gasta una compañía en zapatillas de punta, ha dicho, y no hay donde comprar eso más barato. Es la respuesta que te da. Entonces, y no entienden que una bailarina en una función gaste 2 y 3 pares de zapatillas y que cada par de zapatillas cuesta pues más de 80 euros. Entonces, eso no lo entienden. Yo creo que tiene mucho que ver con el amor a la cultura que le tenga el país. O sea, el país, la afición, totalmente. ¿Cuánto tiene de culpa también? La afición, la falta de afición a la danza. Que la propia gente, los propios patrocinadores amen y lo vean como algo rentable, como se ve en otros países. Yo estaba mirando, porque me apunté lo de los patrocinadores, que os he dicho antes, ¿no? De cuando estuvieron aquí Diaghilev y demás, y que fueron los que le lanzaron, ¿no? Gracias a ellos. Bueno, pues uno era Coco Chanel, de alta costura, luego estaban los del Daily Mail, estaba también los de las máquinas Singer, o sea, diferentes sectores. Todos, porque Diaghilev hacía eso, cogía lo mejor de cada sitio. Cogía al mejor músico, al mejor... Es que eran sus amigos. Claro, pero que ojalá hubiera en este país un amor por la cultura que la considerara como una industria que da beneficios, no solo al alma, sino también riquezas, y entonces se apoyaría mucho más. Pero es verdad que si no hay una ley de mecenazgo que permita que se grave, lo único que busca un empresario es su rentabilidad como imagen. Totalmente. No nos engañemos, pocos van a venir al mundo de la danza, prefieren el cine porque les da un mayor caché, mayor rentabilidad. Por eso se van al Teatro Real, que les permite presumir, y no irán a otras, no irán a apoyar la cultura, sino a sacar pecho. Entonces, efectivamente, mientras no haya una ley de mecenazgo, en ese sentido no podremos caminar. Y volviendo al COVID, perdón. Vamos a volver al COVID. Volviendo al COVID, hay una cosa más que yo quería tocar, que la traía ahí anotada, que recientemente, precisamente en el mundo de la danza, ha sido uno de los terrenos artísticos a los que el SIDA diezmó más en un periodo, digamos, entre 1980 y 1996. Hay una
lista dramática de muertos. Nosotros en el periódico tuvimos la experiencia de cuando murió Nureyev en enero de 1993, decidimos hacer un artículo largo sobre el tema y un elenco de bailarines que habían muerto de SIDA. Entonces, esto se recibió de diferente manera por el público, porque no existía esta cosa de hoy de la ley de protección de datos, pero se entendía de que, como estaba en torno a la vida privada de las personas, etcétera, que era un tema muy delicado de tocar. Pasando el tiempo, yo me encontré con Michael Waller, el autor de la famosa de la enciclopedia de la AIDS, este profesor de la Universidad de Michigan, y me dijo, Salas, ese artículo abrió la mentalidad y abrió la puerta para que le pusiéramos nombre y apellido a los muertos. Porque decíamos, en el New York City Ballet han muerto 7 bailarines y nadie se atrevía a decir los nombres. En la Ópera de París han muerto 4 más y nadie se atrevía a poner los nombres. Y entonces dice, a partir de ese artículo, y de hecho en la enciclopedia hay una voz donde él analiza y refleja esto. Bueno, eso fue el caso particular con el tema de la danza. Con el COVID ha habido casos, sobre todo han muerto algunos maestros importantes, ya mayores. Y realmente el punto en que estamos ahora lo que plantea es salvar al artista y salvar también su trabajo. Es una especie de discurso paralelo de que hay que trabajar sobre las dos cosas. Ahí es donde yo creo que debemos concentrar nuestras energías, y ninguna iniciativa está de más. Naturalmente que es como buscando la vacuna, te equivocarás 1000 veces hasta que uno científico acierte y la encuentre. Con las iniciativas de carácter sociocultural pasa, yo creo, en mi opinión, 3/4 de lo mismo. Hay que estar abierto a cuantas iniciativas vengan para intentar salvar al artista y al trabajo. Esa es mi opinión personal. Hay un tema que no hemos tocado y que estaba previsto, que era si realmente esta pandemia se va a traducir en obras coreográficas, si este tema se va a llevar al escenario. Si en otras crisis, por ejemplo, hay referencias a eso. Con el SIDA pasó, con el SIDA hay al menos 8 o 10 coreografías importantes que han quedado y que están ya en los libros, en la enciclopedia, con el tema del SIDA. Bueno, y esta Muerte en Venecia, que parte de una obra literaria, pero que tiene, que yo sepa, entre 6 y 10 versiones coreográficas, que acaba naturalmente con la muerte de Aschenbach por la epidemia de cólera en Venecia. Probablemente esto, naturalmente, como ha dicho Julio muy acertadamente, la experiencia humana, que es acumulativa, y si no te dejan expresarte, eso me ha gustado mucho, si no te dejan expresarte con el brazo izquierdo, ya te expresarás con el derecho. Esto es igual, es decir, naturalmente que habrá algún artista inspirado que le saque lasca a esto y que pueda hacer una obra de arte. Todo me imagino va a depender de lo que se alargue esta situación, ¿no? Claro. Evidentemente, aquí hay una cosa temporal. Mira, me gusta mucho que hayas dicho eso. Hay un problema temporal. Entre otras cosas, la danza y el ballet tienen la crueldad del tiempo. Es decir, hay otras profesiones donde el tiempo tiene un poquito más de generosidad. Con el bailarín, ninguna. Absolutamente ninguna. Esto es crudamente así, te pongas como te pongas. Entonces, independientemente de que hay artistas que puedan extender su carrera más allá que otros, eso es otro tema. Pero el tiempo es cruel en este caso. Entonces, naturalmente que aquí hay muchos artistas que van a perder su cuarto de hora, porque
ni esto se va a acabar mañana, evidentemente, y tal como le dijeron a Cristina, será en julio. Ahora están hablando de diciembre. En la lista de 11 teatros que yo traía aquí, ninguno garantiza que va a retomar su actividad orgánica antes de la primavera de 2021. Entonces, eso para un bailarín es un ciclo. Eso es muchísimo tiempo. Eso es realmente muchísimo tiempo, y eso es grave. Y eso es realmente grave, y eso es una cosa en la que se debe pensar, y para la que no tengo una respuesta ni bonita ni buena, porque realmente creo que no la hay. Realmente creo que no la hay. Es que, claro, aquí no han caído bombas sobre los edificios, pero nos obligan a estar separados. Y es que eso es cruel. Es que eso es peor. Es peor. Claro, porque, a ver, Dios me libre, pero en las guerras la gente se unía. Y aquí hay que estar separados y no nos podemos juntar. De todas formas, hay una coreógrafa inglesa que en el 18 estrenó una coreografía sobre la gripe del 18, que no me acuerdo el nombre de ella, y ahora estaba pululando su vídeo, viéndose más. Pero, por ejemplo, la Guerra Civil Española inspiró 20 coreografías a los coreógrafos de la danza moderna, pero inspiró a los americanos. Sí. O sea, es que también España ha sido un tema, ¿no? Y aparte del tema ideológico, España siempre ha tenido. Y a veces es importante la distancia para ver las cosas, ¿no? Sí. En la Segunda Guerra Mundial, los americanos hicieron Fancy Free. Robbins y Bernstein hicieron Fancy Free, que son los marineros que están de permiso. Estados Unidos, quitando Pearl Harbor y su entrada, pero Estados Unidos tenía una visión más alejada, no caían bombas allí, ¿no? Y sin embargo, Roland Petit hizo Le Jeune Homme et la Mort, El joven hombre y la muerte, el existencialismo, o sea, esa desazón, ¿no?, del tiempo que venía después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Japón empezaron con el arte, con el Buto. Habían visto los cuerpos blancos, ¿no?, los cuerpos desvanecerse. Yo pienso que con el tiempo habrá obras, pero ha sido tan fuerte la cantidad de imágenes de gente haciendo cosas durante esta etapa que me resulta un poco difícil ver sobre un escenario como una expresión de lo que hemos vivido del COVID, porque lo hemos visto tanto, ¿no?, de alguna forma u otra. Yo creo que dependerá de la profundidad de la herida que nos deje. Quiero decir, si esto en 3 meses ha pasado, nos habrá dejado un impacto menor que si esto deja pozo en nosotros. Y eso todavía sigue siendo una incertidumbre. Repito, porque yo he estado, afortunadamente, he podido seguir trabajando en el periódico todos los días, y los primeros días las noticias cambiaban por minutos. O sea, a las 12 iba a pasar una cosa, a las 12:30 había cambiado por completo, 12:30, y al final del día, porque nadie sabe lo que va a pasar. Es una situación que nos ha pillado a todos fuera de juego, y nadie sabe cuál es el futuro. Decían los de los teatros que hasta el 21 no van a abrir. Yo ayer hablaba con Carlos Álvarez, el cantante de ópera, me decía, yo pensaba que no iba a cantar hasta el 21, pero en septiembre me han dicho en la Ópera de Viena que tengo que estar. O sea que las perspectivas cambian. Todo va muy rápido a la vez. Las perspectivas cambian cada minuto. Y si el brote que ha habido en China ahora resulta que es más peligroso de lo que pensamos, tendremos que volver atrás. Y si no, pues avanzaremos. Y volviendo a la creación, que me he dispersado, yo creo que sí, que evidentemente no es solo no será contar la situación, sino la vivencia, la soledad, la situación ante la situación de los ancianos, lo que ha pasado, sobre todo la sensación de soledad, de impotencia, de no poder hacer nada, de no poder salir a la calle.
todo eso se reflejará de algún modo seguro en coreografías, en obras de teatro, en composiciones musicales, seguro. Yo creo que el tiempo nos dará la perspectiva para ver lo que se ha hecho y lo que queda también para la historia de la danza en este caso. Pero, por ejemplo, yo y la entrevista que he tenido en el programa era a John Maya, que es el director de Cuca y Danza, que es una compañía, un premio nacional de danza, y está haciendo una cosa con el Museo de Universidad de Navarra, que lleva José Manuel Garrido, que estuvo en el INAE mucho tiempo, una persona que se encarga de las artes allí, y ellos han hecho ya un proyecto que se llama Puerta Cerrada, que nació en el confinamiento y en el que, o sea, son 2 videodanzas, digamos, que han rodado ya en el museo, y luego lo que pretenden es que haya una tercera parte que se pueda representar en el Teatro del Museo Universidad de Navarra en octubre, que ya veremos si se hace o no, pero lo que se ha hecho ya es comparar las fotografías de la colección, de la exposición que tienen permanente ellos, que es de Ortiz Echagüe, las roncalesas, pues, la gripe española del 18-20, ¿no? Entonces, comparar esas 2 imágenes con la danza de ellos, con su situación actual. Eso en uno de los vídeos. Y en otro han cogido otra colección. Quiero decirte que hay pocas cosas, pero ya se van manifestando. Luego ya veremos lo que decíamos, la perspectiva que da el tiempo, diremos, verá, eso es, y se verá lo que queda, lo que no, lo que pasa o no, si se vuelven a cerrar los teatros porque volvemos a estar confinados o no, porque ahora mismo ni siquiera están abiertos todos. Entonces, bueno, yo creo que es pronto para... Pero bueno, es curioso, ¿no?, que justo en el programa de hoy haya tenido esta entrevista. Una última cosa. Hay un filósofo que contemporáneo, Zizek, Slavoj Zizek. Ese no es santo a que yo le rece porque es un postcomunista. No es un santo al que yo rece, pero ha hecho un librito que se llama Pandemia, que tiene 84 páginas, que vale la pena leérselo, aunque no estés de acuerdo con él. Y Zizek dice que 2 cosas. Al final, él termina el libro con 2 advertencias. Dice, por una parte, con esto puede pasar como con la segunda gripe aviar, que un día desapareció. Incluso hay científicos de varios sitios, gente seria, no gente del mundo, no frikis, sino gente seria, que dice que efectivamente puede pasar, como ha pasado con otras pandemias y epidemias, que desaparezca. O puede pasar que naturalmente pase a una fase dominante mucho mayor. Y dice Zizek que en realidad no estamos haciendo demasiado para estar preparados para las 2 cosas, tanto como para que desaparezca, porque hemos tomado una serie de medidas de emergencia que luego volver a la supuesta normalidad tiene una serie de consecuencias, sobre todo en el terreno económico. Y el asunto de que pase a una posición dominante también es un tema, ya es un tema de carácter científico, pero es un tema que nos haría replantearnos muchísimas más cosas, porque ahí ya entramos prácticamente en un discurso preapocalíptico bastante complicado. Es que nos quedan unos minutos nada más y no sé si alguien querría aprovechar para hacer alguna pregunta o dentro de vosotros del público. Mientras os animáis. Sí. Dime. Te llevan un micro ahora mismo. Vale. Bueno, gracias a todos, y sé que, bueno, que la danza nunca no está en su mejor momento, que vamos sobre mojado. Hemos oído lo que no hace la política por la danza, lo que no hace, pero mi pregunta es, ¿qué puede hacer la danza por la danza? Para irnos un poco hacia arriba, ¿no? Porque sabemos que es incierto, pero nosotros queremos hacer cosas. Y a ver si vosotros proponéis. Pues es una buena pregunta. ¿Qué puede hacer la danza por la danza? La supervivencia está en la reescritura. Y yo, al principio, yo me había puesto aquí una frase que se necesita reforzar un análisis científico. Menos lirismo y más matemáticas. Que en el fondo, el propio ballet nos ha enseñado que sin una buena matemática da igual que seas muy lírico.
Es decir, la matemática es fundamental y en este momento yo creo que lo que se necesita es mucho análisis científico, en realidad, y ordenación en el celulado sociocultural, una ordenación que permita lo que yo había dicho antes de la supervivencia de los dos elementos que son el artista y su obra. Pero sobre todo hace falta una ordenación científica del pensamiento, tener las cosas muy claras de hacia dónde queremos tirar en la medida en que se pueda, en la medida en que la presión de la realidad te permita hacer. Estamos quedando sin tiempo, quería darle la palabra ya a Cristina para terminar. Yo creo que el bailarín, como todo artista, lo que tiene que hacer es tener mucho conocimiento del pasado del arte que él practica. Y espero que estos días de confinamiento, aparte de sus estiramientos y clases lógicas, hayan podido leer y hayan podido... Porque todo alimento intelectual y espiritual luego se ve en el trabajo. Yo lo que espero de la danza es que haya buenos bailarines y buenos coreógrafos. Y esto ya sé que es muy general, pero necesita un trabajo porque a veces ves ni buenos bailarines ni buenos coreógrafos. Y están en estos circuitos que tenemos en España. Tenemos que terminar, Cristina. Yo creo que el sector de la danza lo que tiene que hacer es unirse, pero de verdad. O sea, de verdad, sin entender de disciplinas, de verdad. La danza buena y de calidad, y hacerse valer. Es que es una pregunta del millón, pero es aparte de lo que ha dicho Olga, que la unión es básica, y de lo que han dicho de aprender, hay que bailar y tener algo que decir. Y para eso hay que vivir. Que no, se me ocurre otra cosa. Bueno, pues vamos a ir terminando. No sé si alguno queréis decir alguna cosa última. Yo lo que quiero es dar las gracias. Dar las gracias por lo que, a todos los que habéis venido y a mis compañeros, obviamente, pero francamente el hecho de que habéis ocupado prácticamente todas las butacas posibles con todo este asunto de la distancia, etcétera, os quiero agradeceros de todo corazón porque, aunque yo digo que mucha matemática y menos lirismo, el crítico también tiene su corazoncito y el hecho debe tener gente que haya venido a escucharnos, para todos nosotros tiene un valor muy especial. Amén. Igual. Muchas gracias. Pues nada más que agradecer a los teatros del canal que nos hayan dejado, y a Aida Gómez, que nos hayan dejado hablar de la danza, ¿no? Del pasado, del presente y de ese futuro incierto, que ojalá pues sea menos incierto y que pronto volvamos no a la nueva normalidad, sino a una normalidad que yo creo que todos echamos de menos. Venga, Cristina, ya la última. Una última cosa. Decía Roger sobre el INAEM, un poquito de guiño, el Arts Council de Reino Unido. Arts Council. Sí, que te cuento ahora, Sí. Está trabajando en 3 fases. En 3 posibilidades. En 3 fases para recuperar la normalidad de las artes y sobre todo de las artes escénicas. La fase de respuesta, que la consideran hasta septiembre de este año, una fase de estabilización hasta marzo de 2021 y una fase de reseteo que llaman hasta marzo de 2024. Y es donde está Tamara Rojo como una de las personas consultoras y han reunido a lo que llaman la Task Force Members, claro, donde toda la gente que está, y es un poco la diferencia con lo que a veces pasa en España, no es gente como de asociación, de no sé qué, sino que son como los presidentes de empresas, de eventos y teatros, o sea, como los que están realmente trabajando, un editor o ¿sabes? Como los que realmente están en el día a día de cada cosa. Y me parece que, bueno, que es un trabajo... Pero largo no lo fían, ¿eh? No, pero es un trabajo para tener una estructura de trabajo y ponerse a trabajar, no sobre todo por cosas públicas, sino por todo el terreno cultural británico, o sea, que es para todo.
Pues gracias, compañeros, porque he aprendido mucho y gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde aquí. Nos vemos en el próximo debate. Hasta luego.